Hola, bienvenidas a mi canal, La Pizca, donde la intención es transmitir pensamientos constructivos para un poquito enviarnos en una dirección luminosa, sanadora y alegre. Así que hoy voy a hablaros sobre el dolor y cuál es mi opinión acerca del dolor y de la actitud adecuada en relación al dolor. Siempre dicen como que el dolor es necesario, es inevitable y el sufrimiento es voluntario. Y ahí siempre es como si se dijera como con una connotación negativa en relación al sufrimiento, ¿no? De que no es bueno sufrir. Y yo ya no entro en si es bueno o malo, pero creo que lo que más me doy cuenta cuando pasa el tiempo es que cuando tienes dolor, luego de alguna manera necesitas sufrir para sanar las heridas que ha producido ese dolor. Porque el dolor es como un impacto, ¿no? Algo que sucede y causa ese dolor. Y luego hay como un proceso de sanación, idealmente, o de procesar lo que ha sucedido. Y a veces siento que desde la sociedad y sobre todo desde esa idea del pensamiento positivo no hay un tiempo, no hay un reconocimiento de ese proceso. Es como que tienes que... Está claro que la inteligencia emocional es la capacidad y la rapidez con la que puedes gestionar tus emociones, pero a veces necesitamos tiempo para poder procesar eso que nos ha sucedido. O sea, como la fase del dolor sería, hay un impacto, hay un dolor, para luego, en el mejor de los casos, puedes liberar ese dolor, pero luego es necesario recoger las piezas de los trozos rotos que han quedado y procesarlos para evolucionar. Porque mi creencia es que el dolor es una parte fundamental del crecimiento humano. Como cuando eres pequeño y te duelen los huesos porque estás pegando el estirón, ¿no? Que siempre se dice. Pues luego está ese dolor invisible, ese dolor que sucede en la vida, el dolor emocional, el dolor psicológico, y que es un dolor real pero que no se ve. Entonces, nuestra cultura es muy de negación del dolor y de la rapidez, ¿no? Aquí, que me han dicho, este es machi. Y entonces es como que te tomas una pastilla y te olvidas que tienes dolor y sigues con tu vida normalmente. Vuelves a trabajar, vuelves a la rueda. Y evidentemente eso es una necesidad humana que está aquí. Y te pero. ¿Diles algo, Machi? Ay. Bueno, que es una necesidad... Ay, me he despistado con el perro. A ver. Que la vida duele a veces. A veces suceden cosas que duelen. Y hay una necesidad real de volver al día a día, de volver a ser como eras antes, ¿no? Todo el mundo quiere que vuelvas a estar como estabas antes cuando estabas bien. Pero hay que aceptar que no, igual que no se puede viajar al pasado físicamente, tampoco se puede viajar al pasado como emocionalmente ni mentalmente. De hecho, ves a gente que intenta eso muy fuerte, ¿no? Intentan muy fuerte volver a un pasado y lo puedes notar en la ropa, lo puedes notar en cómo están, ¿no? Están como si se hubieran quedado enquistados o cristalizados en ese momento en el tiempo. Y hay diferentes niveles de eso. Entonces, una cosa que he observado yo es que estás como en tu vida normalmente y cuando hay alguna alarma, algo que recuerda ese dolor, es como si tu cuerpo inmediatamente proyectara a tu alrededor toda esa pantalla, toda esa historia y inmediatamente vuelves a ese lugar de ese trauma o de ese dolor. Y es como si el tiempo, ¿no? No es lineal realmente. Es como que interiormente estás viajando a esos momentos y tu mente está intentando protegerte y está intentando procesar todo lo que está sucediendo. Entonces, esto que suena así como tan complicado y que en realidad es muy importante ser conscientes de ello. Porque si no, el peligro es que te pierdes el momento presente. Y por eso es tan importante esa fase de duelo. Es tan importante pasar esa fase de duelo donde recoges las piezas de tu corazón roto o de tu espejo roto, de tu mundo roto
y los pones en algún lugar y los procesas, o los pones en la tierra para que de ahí crezca algo. Entonces, yo me doy cuenta que mucha gente tiene miedo, yo también, tenemos miedo a enfrentarnos a esos fantasmas, a esos monstruos. Miedo a que nos va a doler, que nos va a hacer daño. Pero la realidad es que a largo plazo duele mucho más no enfrentarse a ellos. A ver, la huida es una opción válida ante una situación tóxica o un peligro real. Pero la huida como forma de vida es un error o es una pena. Porque hay muchas cosas a tu alrededor, ¿no? Y realmente a veces necesitas coger raíces, necesitas poder decir, no necesito huir más. No puedo estar en un lugar, puedo expandirme en un lugar, puedo crecer en un lugar. Se me dice hay que coger raíces para poder volar. Entonces, cada caso es particular, no hay una como una fórmula que cuando tienes un dolor tienes que hacer esto, esto y esto. No, bueno, yo sí que propongo a líneas generales eso de enfrentarte al dolor, pasar a través de él, recoger las piezas y procesarlas. Procesarlas escribiendo, dibujando, hablando, bailando. Y esto es una opción, pero también, por ejemplo, si realmente es una situación que es peligrosa para nosotras, ¿no? Como puede ser una relación tóxica, ahí la huida es totalmente recomendable también. Es decir, no hay... El dolor es de alguna manera un regalo de la vida para que nos demos cuenta cuando estamos poniendo demasiado peso en un área de... ¿no? Por ejemplo, físicamente, si te duele la espalda, en algún lugar estás poniendo demasiado peso en un lugar concreto. Y eso entonces a nivel global es, si algo duele en tu vida, porque tiene demasiado peso. Entonces necesitas a lo mejor apoyos, necesitas a lo mejor diversificar, necesitas a lo mejor enfrentarte a eso y dejarlo que fluya. ¿No? Porque también a veces nos agarramos al dolor para crear nuestra identidad. Ese dolor se convierte en quienes somos nosotras. Y cuanto más intentamos reprimirlo, más acaba siendo el líder de nuestra vida. Realmente, el que va guiando nuestra vida. Eso es como las habitaciones más oscuras de nuestro ser, las que más miedo tenemos de enfrentarnos a ellas, son, si no nos enfrentamos a ellas, acaban dominando nuestra vida. Por eso es tan recomendable el poco a poco, sin empujar, en tu propio tiempo, ir abriendo la puerta a esas habitaciones. Y a veces cuando enciendes la luz, sientes mucha compasión por ti misma, mucha ternura, mucho amor por esa niña, esa mujer que fuiste en el pasado, esa mujer joven que fue capaz de enfrentarse a retos increíbles. Y el miedo o la culpabilidad que puedes sentir por los errores que cometiste en el pasado se transforma en compasión hacia ese ti del pasado. Y una cosa que me gusta hacer a mí personalmente es enviarme abrazos a esos momentos. No, me imagino que viajo en el tiempo y me envío un abrazo en ese momento a mí misma. ¿No? Y yo realmente me lo imagino y como os digo que dentro de nosotros, y esto no lo puedo explicar mejor, estamos viajando en nuestra memoria al pasado y de alguna manera ese pasado existe en nosotras, a un nivel celular, no sé. Entonces de alguna manera tenemos capacidad de viajar a ese pasado, darnos un abrazo y algo se sana ahí. Y en mi cosa mística de mi creencia, de alguna manera creo que es como si realmente estuvieras viajando al pasado y te estuvieras dando como esa fuerza que necesitaste en ese momento para salir. Entonces, lo que os quiero decir, que si estáis sufriendo, os envío muchos ánimos, que es como siempre dicen, ¿no? Que la langosta, ¿no? Que está ahí metida dentro de un caparazón muy pequeño, entonces empieza a sentir incómoda, empieza a sentir dolor, empieza a empujar y entonces es cuando sale del caparazón y se empieza a crear uno nuevo, ¿no? Y claro, ahí lo que hace la langosta, que es muy lista, es que se esconde. En ese momento de transformación es cuando está más vulnerable, entonces no se pone en medio del océano para que se la coma otro pez. Entonces también el derecho a recogeros
ocultaros, tener vuestro espacio de oscuridad. Es como si las raíces de la tierra, como si las sacaras para enseñarlas a todo el mundo. No, porque entonces se secan, se mueren. Entonces a veces en estos procesos de tanta vulnerabilidad sí que siempre recomiendo tener apoyos de un grupo de, pues, un grupo de amigas que realmente puedas confiar, o un terapeuta, o si tienes algún familiar o alguien con quien puedas compartir sin miedo en un espacio seguro ese acto tan valiente que estás haciendo de enfrentarte a tu dolor, a tu sufrimiento, a tus fantasmas, y siempre con esa intención sanadora. Yo sí que creo mucho en ese poder de la intención, que si es mi intención sanar este dolor que siento emocional, ¿no? Y que entonces vas a ir encontrando las medidas y vas a ir encontrando las herramientas, ¿no? Entonces tú te marcas esa intención gentilmente, sin empujar, y luego vas a pasar por ese proceso, esa especie de purgatorio, pero al mismo tiempo ese mismo proceso, aunque sea muy vulnerable, la langosta, aunque esté muy vulnerable en ese momento, que aún no se ha hecho el nuevo caparazón, que es realmente tan grande como ella necesita, pues es también un proceso placentero. El proceso placentero de ocupar realmente el espacio que te ha regalado la vida, o sea, el espacio interior. Porque cuando nos quedamos en esos pasados cristalizados y no nos atrevemos a enfrentarnos a la realidad, lo que estamos es cerrándonos y haciéndonos pequeñas. Y sobre todo perdemos la conexión con el ahora y con los demás. Porque la vida en todo momento está en el ahora. Nosotros interiormente podemos estar en el pasado, podemos activar los recuerdos, las películas, pero la vida está sucediendo ahora. Y es maravillosa, es absolutamente maravillosa. Está llena de colores, de olores, de gente increíble, de experiencias chulísimas. Entonces hay mucho, mucho que ganar. Pero os digo, como así ya para ir terminando, que no es fácil, que no os vais a sentir bien. Sí, no es ir a un parque de atracciones, no es ir a distraerte, es llorar, estar triste o sentirse mal, sentirse confundido, sentirse mareado, sentirse muy perdido. Es decir, no es un camino de rosas, en mi experiencia. Y yo creo que por eso es la razón que mucha gente no lo hace, ¿no? Piensan que es mejor, pues mira, sigo tirando la vida mirando Facebook, bebiendo alcohol, trabajando 80 horas al día sin parar, durmiéndome, ¿no? Durmiendo, viviendo la vida dormidos. Porque despertar es como de repente dices, enfrentarte a todo lo que has perdido o al dolor que has podido causar a los demás o que te han causado a ti, ¿no? Y esa culpabilidad, ¿cómo dejé que esto me pasara a mí? Entonces surgen todas esas cosas que no son fáciles. A mí personalmente me ayuda mucho escribir todas las mañanas, escribir 3 páginas de escritura automática, con 2 normales, ni se puede releer durante 3 meses, ni se lo puedes enseñar a nadie, ni lo puedes mirar tú tampoco, durante 3 meses, y luego a los 3 meses lo relees con un boli azul y uno rojo. Con el azul marcas los nuevos pensamientos que has tenido, con el rojo las acciones que debes tomar. Eso a mí personalmente me ayuda, también me ayuda a bailar. Y sobre todo tener el compromiso de cuidaros un montón y buscar apoyos, porque es fundamental para este tipo de trabajo. Pero yo os animo mucho a que lo hagáis, porque tenemos mucho que ganar como sociedad y como mundo si en lugar de tomarnos una pastilla y olvidarnos del dolor, nos enfrentamos a él y salimos al otro lado victoriosas y más sabias, más gentiles y más compasivas. Así que esto es todo por hoy y que paséis un día maravilloso. Gracias.